Ahora te voy a explicar el cambio en la relación política con los Estados Unidos. En 1950, un proyecto del comisionado residente Antonio Fernós Isern para que se le permitiera a Puerto Rico redactar una constitución para su gobierno interno fue aprobado en la Cámara de Representantes y en el Senado. Así se aprobaba en el verano de 1950 la Ley 600, Ley de Constitución y Convenio para Puerto Rico. A partir de la Ley 600 se estableció un proceso para redactar la Constitución de Puerto Rico. Se dispuso la elección de una convención constituyente compuesta por delegados escogidos por el pueblo que se encargarían de escribir el documento. El único requerimiento que tenía la Ley 600 sobre la nueva Constitución era la organización de un gobierno en forma republicana y que la nueva Constitución estuviese subordinada a la Constitución de los Estados Unidos. Se escogieron los delegados de la Convención Constituyente, que quedó compuesta por 70 populares, 15 republicanos y 7 socialistas. El Partido Independentista Puertorriqueño, por entender que se trataba de un engaño sobre el cambio de estatus político en Puerto Rico, no participó del proceso de la Constituyente. Igualmente, el Partido Nacionalista de Pedro Albizu Campos, entendiendo que esto podía establecer un rumbo definitivo a la situación colonial de Puerto Rico, no solamente boicotearon el proceso, sino que se activaron en su lucha armada para conseguir la independencia de Puerto Rico. La Convención Constituyente comenzó a trabajar en 1951. Y el 6 de febrero de 1952 se aprobó en la Convención el documento de la nueva Constitución, que según las disposiciones de la Ley 600 tenía que ser aprobada por el pueblo en referéndum. El referéndum se llevó a cabo y se aprobó abrumadoramente por los participantes. En pasadas elecciones elegiste candidatos para que hicieran tus leyes. Referéndum quiere decir la consulta que se le hace al pueblo para su... El Senado encontró partes de la nueva Constitución tendientes al socialismo. Por ejemplo, una parte de la Carta de Derechos en la que se garantizaba el derecho al trabajo y otros derechos sociales se encontró inadecuada para el nuevo documento. Igualmente, otro lenguaje en el que se hacía referencia a los derechos sociales del pueblo. El Senado de los Estados Unidos no prestó su aval a la Constitución hasta que no se cambiase el lenguaje que entendían muy socialista. Se dispuso entonces que la Constitución regresara a Puerto Rico para ser enmendada por la Convención Constituyente y que el referéndum para aprobar las enmiendas se llevase a cabo en conjunto con las elecciones que serían en noviembre de 1952. Pero el gobierno de Puerto Rico, contando con el aval del presidente Truman, proclamó vigente la Constitución el 25 de julio de 1952, antes de que el referéndum definitivo se llevase a cabo. Así, la fecha de la invasión de 1898 quedó para siempre borrada en nuestra historia y ahora se conmemora como la fecha de nuestra Constitución. Nació así el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, documento importante en nuestras vidas que da vigencia a la actual Constitución que todavía utilizamos para nuestros procesos políticos internos. Pero el estatus político siempre estuvo en discusión. Aunque el Estado Libre Asociado es el nombre de la Constitución y de la relación política con los Estados Unidos, su traducción al inglés no fue igual de concluyente. En inglés se tradujo como un Commonwealth, término político que no tiene ningún significado realmente en el idioma inglés. Muchos en Puerto Rico no entendieron resuelto el problema del estatus, aunque el Partido Popular y Muñoz Marín así lo entendieron. El gobierno de los Estados Unidos hizo todo lo posible para que el nuevo estatus político se reconociese como el fin de la era colonial. Auspició en las Naciones Unidas un proceso de resolución para que las Naciones Unidas reconocieran el nuevo estatus. Así, se aprobó en noviembre de 1953 la Resolución 748 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en que ese organismo reconocía al Estado Libre Asociado como una relación de gobierno propio, habiéndose ejercido el derecho de libre determinación por el pueblo de Puerto Rico.
Pero el debate del estatus no concluyó. Y en Puerto Rico los movimientos independentistas no dejaron de luchar por su ideal. Tampoco lo hicieron los movimientos anexionistas que habían estado postergados durante toda la década del 40 ante el éxito electoral abrumador del Partido Popular. En el próximo vídeo te cuento cómo fue la reacción de los partidos y los movimientos de oposición.